Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, hoy iniciamos un ciclo de charlas que quise ponerle conversaciones con un coach. Me presento, mi nombre es Mariela Pepe, y soy coach ontológico profesional. Y bueno, como esta es la primera charla, quería empezar contándote qué es el coaching. No sé si vos conocés la disciplina del coaching, pero bueno, quiero contarte un poquito de qué se trata el coaching ontológico, que es a lo que yo me dedico. Yo quise compartir con vos una serie de charlas porque creo que es una disciplina que tiene mucho para aportar, y esta es mi idea: aportar valor a tu vida y que te pueda servir, ¿sí? Para que vos lo puedas aplicar en el área donde lo necesites. Así que bueno, en principio quiero contarte que el coaching es una disciplina de asistencia a las personas, es una profesión que asiste a las personas. eh, lo que hace el coach en realidad es ayudar a las personas a que puedan ampliar su potencial, es decir, trabaja en las personas para que puedan alcanzar esas metas y objetivos que no están pudiendo alcanzar solas. Entonces el coach trabaja de una manera especial, particular. El coach lo que hace es trabajar para que esa persona pueda ver, ser un observador diferente de su vida y de todo lo que le está pasando. Eh, lo que hace el coach adquirió una habilidad particular para tener determinadas formas de conversaciones. Entonces, en esas conversaciones que tiene con la otra persona, el coach lo que hace es un tipo de preguntas particular que hace que la persona se pueda dar cuenta de algunas cosas que no se estaba pudiendo dar cuenta sola. ¿Sí? Es como, por ejemplo, decirte, si vos estás inmerso en un solo pensamiento, es como decirte, no sé, estoy adentro de un plato de sopa, ¿qué veo? Sopa, nada más, no veo otra cosa. Entonces, lo que hace el coach es ayudarte a salir de ese contexto, de esa única forma de pensar o de esa única forma de ver las cosas, te saca de ahí y te pone en un lugar donde vos podés ser un observador diferente. eh, lo que hace es ayudarte a ver tu potencial y a que lo puedas llevar a la práctica. Te ayuda, te asiste de una manera particular para que puedas alcanzar esos logros que no estás pudiendo alcanzar en el área donde lo estés necesitando. A veces eh, por ahí no estás pudiendo, no sé, relacionarte mejor con tus hijos, con tu pareja, no estás pudiendo alcanzar tus objetivos laborales, no sé, no estás teniendo problemas en la comunicación con tus pares o con tus afectos, eh, muchas cosas. O estás queriendo emprender algo, o querés, no sé, iniciar tu propio emprendimiento y no sabes por dónde empezar. O simplemente hay personas que vienen y acuden al coaching porque no saben qué les pasa o porque no saben dónde están parados muchas veces. Y hay mucha gente así, como que va transitando la vida y de repente llegaste a una cierta edad y te das cuenta que no hiciste nada con tu vida y empiezan las frustraciones, te haces preguntas: ¿por qué no logré esto? ¿Por qué no logré aquello? ¿Por qué no me volví a casar? ¿Por qué no tuve hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, en todas esas áreas el coach puede trabajar. Lo hace de una forma particular, en un contexto particular. Puede ser en un contexto no sé, de un curso, puede ser en una conversación de coach con la persona en forma individual, lo puede hacer en forma grupal, lo puede hacer en equipos de trabajo, lo puede hacer en equipos en instituciones educativas. En muchas áreas se emplea el coaching. Fundamentalmente el eje principal del coaching ontológico es trabajar en tu ser, por eso es ontológico. Ontológico viene del ser. Entonces, lo que hace el coaching es trabajar en vos, desde vos, porque entendemos que el cambio primero empieza con vos. Para que cambie algo en tu vida, ¿sí?
primero tiene que cambiar en mí. Es decir, lo que hace el trabajo del coach es quizás cambiar esa parte, esa forma de observar que hace que muchas veces quizás te victimices o eches la culpa a alguien. Siempre encontramos algún culpable, siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que nos pasa. Esa es una forma muy común de pararse en la vida, pero que no trae resultados. Entonces, trabajamos fundamentalmente en que la persona se pueda hacer cargo de lo que le está pasando, pero muchas veces para hacerte cargo de lo que te está pasando, vos tenés que saber lo que te está pasando y a veces no encontrás. Es como si fuera una lana toda así enredada y que hay que empezar a desarmar ese meollo, ese rollo que está armado, y eso es lo que hace el coach, desarmar ese rollo que se armó en tu cabeza para que puedas ver con claridad. Una vez que vos ves con claridad, podés decir, bueno, necesito cambiar esto, esto y esto. Entonces, eh, otro ejemplo que te puedo dar es como si vos dijeras, no sé, es como si tu vida fuera un rompecabezas y que vos lo tenés que armar. Entonces, el rompecabezas siempre tiene una imagen en la caja, que es una foto de lo que hay que armar. Adentro están las piezas, entonces vos tenés la foto y con las piezas vas armando el rompecabezas. Ahora bien, hay personas que ni siquiera tienen la foto que quieren armar. Entonces, ¿cómo voy a armar esa foto? Por más que yo tenga las piezas, no sé. Si no tengo la foto, no sé. Entonces, muchas veces el coach trabaja justamente ahí, donde las personas no están pudiendo encontrar su horizonte, los ayuda a encontrarlo. ¿Por qué los ayuda a encontrarlo? Y en realidad el coach no es que te va a decir por dónde está tu camino, ni cuál es la foto de tu vida, ni qué es lo que vas a armar. Lo que hace el coach es ayudarte a que lo encuentres, porque está adentro tuyo. Entonces, otro de los trabajos que hace el coaching es ese. Entonces, esta disciplina es muy amplia y tiene mucha aplicación. Y yo te quiero contar un poco mi experiencia personal, porque creo que mi testimonio es lo más importante que yo te puedo brindar de lo que significa la transformación desde el coaching ontológico. Yo era una persona, yo hace 10 años que soy coach ontológico, me formé como coach hace 10 años atrás y antes de estudiar coaching, primero yo no sabía que existía esta disciplina, no la conocía, seguramente vos sí, por eso estás escuchando esta charla hoy. Yo no la conocía y yo era una persona en ese momento, trabajaba en una empresa de telefonía móvil, me acuerdo, y era una persona muy insegura, una persona que me costaba muchísimo tomar decisiones, era muy influenciable, cualquiera venía y me decía hace esto, hace aquello, yo iba y lo hacía, pero no tenía como, no era muy determinada en mis decisiones y fundamentalmente lo que yo tenía era una característica de mi persona, era en ese momento que me victimizaba por todo y le echaba siempre la culpa a alguien, ¿sí? Si no tenía trabajo, la culpa era el sistema, el gobierno de turno, que la edad, porque tengo tanta edad no lo puedo lograr, porque no hay trabajo, por eso no tengo trabajo. Siempre algo afuera tenía la culpa de lo que a mí me pasaba. Si me había ido mal en la pareja era porque la culpa era del otro. Entonces yo nunca me había puesto a mirarme. Entonces en ese momento de mi vida, yo hace 10 años tenía 40 años, hoy tengo 50. Yo en ese momento de mi vida entro a trabajar en esa compañía y ahí conozco a un coach que me invita a su escuela para hacer la formación y bueno, eso hice y estudié y me puse a estudiar. Y la verdad es que la primera etapa del curso fue fuerte porque me confrontó en muchísimas áreas de mi vida que a mí no me estaban gustando mucho darme cuenta. Pero una de las cosas que
una de las transformaciones que se produjeron en mi vida a través de la formación de coaching fue hacerme cargo, darme cuenta que todos los cambios empiezan por mí. Algo que me costó muchísimo entender y vivir, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a creer que, no sé, si me llevo mal con mi pareja es porque él me habla mal, es porque él, siempre el otro tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Y quizás yo hay cosas que no las puedo elegir. Yo hay circunstancias que quizás no las puedo elegir. Pero sí yo puedo elegir cómo voy a reaccionar frente a esas circunstancias. Entonces, una de las cosas que a mí me dejó el coaching, una de las transformaciones que a mí me dejó es hacerme cargo. Y a partir de haberme hecho cargo de mi propia vida y de las limitaciones que yo encontraba en mí, una de las otras limitaciones que yo tenía era que tenía muy mal carácter, yo no sabía escuchar, yo no escuchaba para comprender, yo escuchaba a la gente para contestar, ni escuchaba, no sabía lo que era escuchar. Otro de los pilares fundamentales en el coaching es que aprendes a escuchar, porque el coach necesita adquirir esa habilidad de escuchar de una forma particular también. Entonces yo me di cuenta que yo no sabía escuchar y eso me traía un montón de problemas de relaciones. Yo tenía conflictos en las relaciones por no saber escuchar, porque nunca escuchaba, porque siempre interrumpía, porque no escuchaba para comprender y eso me traía conflictos en mis relaciones. La inseguridad que yo tenía con mi persona me hacía auto boicotearme en todos los proyectos que yo iniciaba. No me sentía capaz de tener mi propio emprendimiento, por ejemplo. Yo pensaba que estaba segura y tranquila teniendo un trabajo en relación de dependencia y ganando un sueldo. La vida me fue demostrando que eso no era así, que eso era una creencia que yo tenía. Entonces me la pasaba cambiando de trabajos. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no sabía que lo que a mí me pasaba es que adentro mío había como un volcán, había una gran necesidad de ser independiente y de sacar todo el potencial que había dentro de mí. Yo lo tapaba y lo disfrazaba con mis propias narrativas, con las historias que yo misma me contaba y me creía. Otra de las transformaciones entonces que se produjeron en mi vida, en la formación de coaching, fue eso, fue darme cuenta, fue verme a mí misma por dentro y decir, no, mi sueño es ser independiente. ¿Por qué yo siempre estoy trabajando en relación de dependencia si mi sueño siempre fue ser independiente? Entonces aprendí a verme a mí misma, a hacerme cargo de mis decisiones y a partir de ese momento y a partir de poder verme a mí misma, empecé a realizar los cambios a través de herramientas que el coaching me proporcionó, entre otras cosas, esto que te decía de la escucha, de cambiar mi forma de escuchar. Otra de las cosas que me transformó completamente es mi forma de hablar. Entendí que nuestra forma de hablar crea realidades. Nosotros cuando hablamos estamos creando una realidad. Y si vos te pones a escuchar a las personas en general, o a vos mismo cómo hablas, a vos misma cómo hablas, fíjate si tu hablar no está creando tu realidad. Por ejemplo, hay personas que viven quejándose de todo. Una misma situación para una persona es una oportunidad y para otra persona es un problema. Esta situación que todos estamos viviendo de la pandemia, para algunas personas fue la gran oportunidad de iniciar algo diferente y para otras personas fue la depresión. Se cerró todo en la vida. No, en realidad tiene que ver con la forma en que yo miro y observo las cosas y cómo yo me hablo y lo que yo construyo con mis palabras. Quiere decir de que frente a una misma situación, ¿por qué algunas personas miran de una manera y otros miran de otras? Bueno, otra de las áreas donde trabaja el coaching es
justamente en ayudarte a cambiar el tipo de observador que vos sos con respecto a vos mismo y con respecto a tu entorno. Cuando vos empezás a darte cuenta que hay, así como hay por ahí hay una realidad o un hecho concreto, y 10 personas ven de ese hecho concreto 10 cosas diferentes, es porque nosotros observamos de acuerdo a ciertos parámetros, que eso lo explico con mayor detalle y en profundidad en mi curso. Pero nosotros tenemos que entender, el coaching ayuda a entender que somos distintos observadores y que el observador a mí me predispone, para bien o para mal. Mi forma de hablar y mi forma de ver las cosas y mi forma de actuar me predispone para obtener resultados o no obtenerlos. Yo me puedo victimizar y no hacer nada, o puedo hacerme cargo de mi vida y accionar. Otra de las cosas que a mí me pasaron después de hacer el coaching ontológico, después de hacer la formación, es darme cuenta que yo no me había, no me había dado cuenta de mi potencial, el potencial que yo tenía dentro, porque no me hacía preguntas, porque no cuestionaba mis creencias. Otra de las cosas que enseñamos en el en coaching es a cuestionarte las creencias. Hay cosas que las tenemos como muy rígidas en la mente y eso nos hace actuar de una forma particular que a veces no nos da resultados. Entonces, por ejemplo, yo tenía la creencia de que un empleo era algo seguro. Y esa es una creencia. ¿Quién dice que es seguro un empleo? ¿De dónde saco yo ese pensamiento? Y ese pensamiento, esa creencia, ¿me potencia o me limita? A mí me limitaba. A mí me limitaba totalmente. Otra creencia que yo tenía que me limitaba totalmente es que a mí nadie me iba a querer. Yo tenía tan baja estima por toda la historia vivida. Yo tuve una infancia bastante complicada, un papá que se murió muy joven, una mamá que siempre luchó sola, como yo tengo una hermana más chica, y siempre tuve esa sensación de vacío y esa sensación de abandono y de muy baja estima. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, pero hasta mis 9 años tampoco es que tuve un vínculo con él. Él a mí me rechazó de chiquita. Entonces eso a mí me marcó en este sentido, me marcó en que yo siempre fui una persona muy insegura. Entonces me relacionaba, me vinculaba mal con los hombres sobre todo. Y, y no me fue bien, me casé muy joven y me fue muy mal. Entonces, como me fue muy mal, yo a la edad de los 30 años dije, bueno, listo, no quiero saber más nada con nadie. Y así pasó el tiempo. Y estuve muchísimo tiempo sola, teniendo la creencia en mi cabeza de que a mí nadie me iba a querer. La realidad es que la que no se quería era yo no me quería a mí. Otra de las cosas que yo aprendí y pude ver a través de los procesos de coaching es que yo no me amaba, no me quería. Y si vos no te querés y no te aceptás, definitivamente no puedes querer ni aceptar a nadie, aunque vos creas que sí. Yo trabajé con personas que decían, no, yo lo doy todo por mi familia, yo hago todo por mis hijos, yo doy todo por mi marido. Y yo muchas veces en los procesos de coaching les preguntaba ciertas cosas y decía, pero ¿y dónde estás vos? ¿En qué orden de prioridades está tu vida? En el último lugar. ¿A vos te parece que vos podés querer a alguien o amar a alguien si tu vida está en el último lugar? Si vos no te amas a vos, muy probablemente no. Muy probablemente lo que a veces creemos que es eh, amor eh, son conductas que tenemos justamente para que los demás nos acepten. Hacemos cosas para que los demás nos acepten. Esa era yo. Esa era otra de las cosas que a mí me pasaban. Yo hacía cosas para que los demás me quieran. En vez de ir a la raíz del asunto, que era yo me tenía que aceptar, yo tenía que sanar lo que me había pasado con mi papá, me tenía que aceptar y me tenía que amar por quien yo soy. No tengo que hacer nada para que alguien me quiera. El que me quiere me va a querer como soy.
Yo no tengo que hacer nada para que el otro me quiera, no tengo que ser alguien que no soy para que el otro me quiera. Pero yo eso no lo entendía, ni siquiera lo podía ver. Yo no lo veía, no me daba cuenta. A través de procesos de coaching y de aprender ciertas herramientas que a mí me ayudaron muchísimo a hacer esos insights, ese momento donde vos te metés con vos mismo y pensás, ¿realmente nadie me va a querer? ¿Hay alguien que me quiere? Solemos generalizar. Vos fíjate, este es otro ejemplo de lo que te decía antes del lenguaje. Nadie me quiere. Todos los hombres son iguales. Nunca me va a ir bien. Esa forma de generalizar del lenguaje, primero que no es verdad. Segundo, que a mí me predispone ya a cerrar la puerta. En vez de abrir posibilidades, me las estoy recontra cerrando. Porque si yo creo que nadie me va a querer, yo misma, con lo que estoy hablando, mi lenguaje, me está diciendo, listo, ¿para qué voy a intentarlo si ya sé, ya doy por como verdad que nadie me va a querer? Otra de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo en la formación que hice de coaching, cuando me formé como coach, es a, a no generalizar, ¿sí? A no dar como una verdad algo que es una creencia en realidad. Me di cuenta que la forma que yo tenía de hablar y de conversar me abría o me cerraba posibilidades. Y yo me empecé a entrenar, porque el coaching sí, se trabaja 100% con el compromiso de la persona que está siendo coacheada o de la persona que está estudiando, en este caso, como me pasaba a mí. Entonces, la transformación va a existir siempre y cuando yo me comprometa a iniciar esa transformación. Pero lo que sucedió en mí es que al yo entender, al darme cuenta, inmediatamente la transformación empezó a ocurrir. Empezó a ocurrir porque yo me empecé a escuchar, empecé a darme cuenta cómo hablaba, se empezó a ser consciente conductas que yo tenía automatizadas y pensamientos y creencias que no me llevaban a ninguna parte. Entonces, esto te quería compartir. A mí el coaching me ayudó muchísimo a cambiar mi manera de pensar. Cambias tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Me ayudó a conocerme a mí misma, a aceptarme como soy y las cosas que no me gustan, tomar la decisión de cambiarlas. Yo dejé de echarle la culpa a los demás porque nadie tiene la culpa de lo que a mí me pasó. Y, y aunque hayan cosas que yo no las elegí, como el rechazo de mi papá y muchas otras cosas que viví en la vida, eh, aunque esas situaciones yo no las elegí, me hubiera gustado no vivirlas, sí yo puedo elegir una vez que yo soy adulta, que soy grande, que soy adulta, y yo puedo decidir qué hacer con eso, si lo potencio para bien o si me victimizo y ahí queda mi vida. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que de una realidad hay distintas formas de observar y si yo cambio mi forma de observar, cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Esto te ayuda, esto es una de las cosas que el coaching te entrena en esto para que puedas ser un observador distinto en cada situación, personal y de tu entorno. A veces somos demasiado rígidos en cómo pensamos y eso nos cierra totalmente las puertas, nos cierra las puertas y nos cierra las posibilidades de cambiar. Yo cambié a tal punto que, mira, hoy tengo mi propio emprendimiento, ya tengo mi propio curso, además tengo otro negocio, me dedico a los productos capilares también, cosas que yo jamás me hubiera imaginado que era capaz de hacer. Yo fabrico productos capilares y era algo que yo no estaba en mi mente y ni me sentía capaz de tener mi propio negocio. Soy coach ontológico y asisto a personas hace 10 años, sobre todo mujeres, eh, para que puedan sacar afuera su potencial y yo tampoco me creía capaz de que alguna vez yo podría ser
una persona que podía ayudar a las personas a resolver cosas que a mí me costó tanto resolver. Pero justamente, como yo pasé el proceso, eso que yo viví, mi cambio de observador hizo que yo lo transformara en un don para ayudar a otras personas. ¿Sí? Yo me podría haber quedado llorando, victimizándome y haciéndome la víctima de todo. Sin embargo, no, yo tomé la decisión de que esa no era la vida que yo quería tener. Y hay un montón de personas, hay un montón de mujeres como vos que tienen sueños, que tienen un montón de proyectos ahí tirados, guardados en un baúl, en un cajón, porque no te crees capaz de lograrlo, porque no crees que alguien te va a amar, porque no crees que sos capaz de tener tu propio negocio, porque no crees que podés cambiar tu situación en tu casa, y eso no es verdad. Y lo que te estoy contando no es ni magia ni nada, son técnicas. Esto no es magia, no te estoy vendiendo un buzón ni nada de eso. Esto es algo concreto, son herramientas bien concretas que te van a ayudar a verte y a conocerte y a empezar a hacer esas acciones que necesitas hacer para cambiar las cosas que no te están funcionando y las que no te están dando los resultados que perseguís. ¿Qué cosas? Bueno, tu forma de hablar, tu forma de escuchar, tu forma de observar, tu forma de dialogar. ¿Sabes que hay conversaciones que no llevan a ninguna parte? Y en coaching vos podés aprender. Una de las cosas que hace el coaching es aprender a diseñar conversaciones. Mirá, yo en ese momento que aprendí, que empecé la formación, trabajaba como vendedora y a mí me costaba muchísimo agarrar el teléfono y llamar a los clientes, porque sentía que no tenía la habilidad para hablar y me daba vergüenza hablar en público. O sea, me pasaban muchísimas cosas que creo que la raíz más importante era la autoestima. Una vez que sané la autoestima, todas las demás cosas como que se fueron liberando también. Creo que el tronco era la autoestima en mi caso, ¿no? Y bueno, esto, una conversación también se puede diseñar. eh, Hay momentos determinados para hablar y hay momentos para callar. Eh, Otra de las cosas que aprendí en coaching, que fue muy interesante, esto me cambió muchísimo la vida, es a no interpretar, a no dar por sentado algo que yo no estoy chequeando con el otro. No puedo, yo estoy interpretando que me miró así porque no me quiere más. Pero yo lo estoy interpretando. Él me dijo que no me quiere más, o ella, o quien sea. No me lo dijo, pero no me saluda como antes. Pero no te saluda como antes, no significa que no te quiere más. Significa que vos estás interpretando eso, pero a lo mejor le pasa otra cosa. Entonces, el tener ese entrenamiento de chequear con el otro si lo sé o lo estoy interpretando. Eso a mí me cambió radicalmente mi forma de relacionarme con las personas. Dejé de interpretar para chequear con el otro. Dejé de imaginar cosas porque el 90% de las cosas que imaginamos nunca van a pasar y prefiero ir al frente y preguntar y chequear con el otro si lo que estoy pensando es verdad o no. Esa es otra de las transformaciones que se produjeron en mí en el coaching. Otra de las cosas que me enseñó el coaching es a planificar. Yo era una persona que iba por la vida como si tal cosa, ¿viste? Y yo jamás me sentaba a planificar nada. No estaba en mi mente. O sea, no. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando vos tenés 20, 25, 30, te parece que tu vida es eterna y que tenés vida para rato y tenés vida para rato o no lo sabemos. Pero no sé si a vos te pasa, no sé qué edad tendrás, pero yo tengo 50 y a mí hubo un momento en la vida que me cayó la ficha de que los años pasan y que realmente todo tiene su tiempo en la vida, pero es como que yo caí en la cuenta de que había cumplido 40 y pico de años y que un montón de cosas no había logrado.
En ese momento yo tenía 40 cuando empecé la formación, 41 más o menos, no, 40, y me recibí a los 42. Y yo, a esa altura de mi vida, yo no había logrado un montón de cosas. Yo no tenía libertad financiera, no tenía una estabilidad en una relación, me había divorciado, nunca más me quise casar, o sea, un montón de cosas que no había logrado porque mi vida transcurría sin ninguna planificación, sin ningún proyecto. O por ahí yo tenía un montón de sueños, pero los sueños, si no los formás, si no lo llevas al formato proyecto, no se llevan a cabo. Y esa es otra de las cosas que a mí me transformaron completamente. Yo empecé a planificar mi vida, empecé a hacer proyectos y esos proyectos llevarlos a la práctica. O sea, no que no quede en un sueño, sino mediante herramientas de planificación que esos proyectos se hicieran realidad. Esa es otra de las transformaciones que a mí se produjo y me dieron realmente resultados. Yo hoy tengo mis propios negocios, tengo mis propios emprendimientos, eh, estoy mejor parada, viajé, hice un montón de cosas que en 40 años no había hecho. Mejoraron mis relaciones interpersonales, mejoraron mi relación, mi vínculo con mi familia. eh, y algunos sueños que yo tenía ahí como en el aire, como uno de ellos era viajar, que pensé que no los iba a poder lograr, porque siempre tenía una mentalidad de pobreza, de limitación, como que siempre lo bueno lo tenían los demás, como que yo no iba a ser capaz de alcanzarlo. Me empecé a mirar a mí misma de una forma diferente y me di cuenta que yo puedo generar cualquier cosa que me proponga. Y esto te quiero dejar, esta frase. Si es ajeno, si es humano, no te es ajeno, perdón. Esta es la frase que te quiero dejar. Si es humano, no te es ajeno. ¿Por qué? Porque sos un ser humano. Si otros pueden, vos también. Cuando a mí esa frase se me hizo carne, digamos, dije, si otros pueden, yo también. Y no importa que a mí me cueste más que a otros. Por ahí a mí me va a costar más. Hay cosas que por ahí me cuestan más. Yo no soy la super mujer. Soy igual que vos. Y si hay cosas, puede ser que hay cosas que me cuesten más. Pero que me cuesten más no significa que no las voy a poder alcanzar. Así que esto te quiero dejar hoy. Si es humano, no te es ajeno. Si otros pueden, vos también. Así que bueno, quiero hoy primero agradecerte que estés acá escuchando y, y pedirte que hagas un insight, esto es importante, con respecto a todo lo que yo hoy te conté, con respecto a esta experiencia mía y un poco encerré en mi experiencia lo que yo aprendí, lo que es el coaching y en qué áreas trabaja y cómo trabaja. ¿Qué crees que en qué área crees vos que podrías aplicar las herramientas del coaching? Si bien hoy no te pude explicar, obviamente es mucho más amplio y obviamente en el curso se profundiza muchísimo más cada herramienta y cómo aplicarla y cómo llegar a conocerte y cómo hacer el camino. Hoy te conté como el resultado, muy por encima, pero con todo esto que yo te conté hoy, ¿dónde vos podrías aplicar el coaching? ¿A dónde te gustaría aplicar el coaching? ¿En qué área de tu vida o en qué crees que te serviría? Pensalo y si querés escribirme y hacerme alguna pregunta, con mucho gusto voy a responderla. Y contarte que, bueno, esta es una serie que vamos a estar de 10 charlas que vamos a estar dando, siguiendo un poco la línea. Y la próxima charla va a ser el próximo sábado. El sábado es 6 de junio a las 18 horas. Y te voy a enseñar, te voy a hablar sobre cómo hacer tu propia receta. Y te la dejo ahí picando
y después te cuento de qué se trata esa receta. Así que ahora si querés hacerme alguna pregunta, te respondo y si no, nos vemos el sábado. ¿Hay preguntas? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el sábado. Te espero a las 18 horas y la charla va a ser cómo preparar tu propia receta. Gracias por estar ahí. Nos vemos el sábado.